¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto. Vamos a hablar de dos importantes temas. Primero, la denuncia constitucional que ha presentado el Ministerio Público contra 11 congresistas. Según la fiscal de la Nación, se ha incurrido en una falta muy grave, porque se habrían favorecido a congresistas que antes fueron militares y policías, porque se les permite percibir dos ingresos. Vamos a estar hablando sobre el tema con el doctor Raúl Gutiérrez, que es abogado constitucionalista. Y segundo, hablaremos también sobre el amor en tiempos de redes. La cantidad de seguidores de Instagram crece diariamente. Y sobre el particular, el psicólogo Manuel Sarabia nos va a dar su opinión. Esto y más esta noche, pero ahora vamos al resumen de las noticias. Se han venido reduciendo en los criterios de muchas madres y padres respecto de la necesidad de usar el castigo físico como parte de la crianza, en 13.3%. El año 2016, el 30% de los jóvenes que terminaban el colegio accedían a la educación superior en un instituto o en una universidad. Al final del 2022, esta brecha se ha abierto, es decir, solamente ahora 25% de los jóvenes que terminan el colegio transitan a la educación superior. Perú está creciendo de manera importante y estoy seguro que vamos a sentirnos de orgullo que nuevos mercados se van a ir abriendo y cómo el mundo nos va a reconocer como lo que somos, la mejor gastronomía del mundo. Vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre una remuneración y una pensión. ¿Es lo mismo? ¿Son dos ingresos del Estado? ¿Se permite? La Constitución habla de que no puede una persona percibir dos ingresos del Estado, dos remuneraciones, salvo la docencia. Y también ahora último, la medicina. Para ello, como decíamos, hemos invitado al doctor Raúl Gutiérrez, que es abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Porque el tema ha vuelto al tapete, ¿verdad? Ya el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el 2019, pero ahora la Fiscalía ha dicho que no, que los parlamentarios han incurrido en un delito porque han permitido que 5 de sus colegas, pues, que han sido antes militares y policías, puedan tener a la vez la remuneración de congresistas y la pensión, incluyendo todos los beneficios de militares en situación de retiro. Sí, Ricardo, efectivamente, nos encontramos en un contexto difícil, nuevamente en una crisis política, pero creo que interesante en cuanto a la necesidad de hacer algunas precisiones sobre este tema, ¿no? Porque efectivamente lo que hemos estado escuchando estos días es que los congresistas no habrían incurrido en ninguna falta por cuanto la remuneración es un concepto distinto de la pensión y además que existe una sentencia previa del Tribunal Constitucional que, dicho sea de paso, es un precedente, además, donde se ha determinado que la incompatibilidad que establece la Constitución cuando prohíbe que un trabajador del Estado perciba doble ingreso está referida únicamente a la remuneración, no así a la pensión, que es un concepto distinto, ¿no? Sin perjuicio de ello, y ya seguramente conversaremos más adelante, creo que es importante mirar la denuncia constitucional en sí misma, porque yo creo, en todo caso es mi opinión, que el asunto de fondo no es la diferenciación entre la pensión y la remuneración, que creo que la entendemos todos, aun cuando no haya formación jurídica. El problema es si efectivamente hubo negociación incompatible en esta votación que hicieron estos congresistas que tú mencionaste, en tanto la ley, que hoy ya se encuentra vigente, los favorece de manera directa, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es necesario revisar tanto lo que ha hecho la Fiscalía en ejercicio de sus competencias, como también lo del Congreso, para que los televidentes tengan más claro qué significa negociación incompatible en agravio del Estado. Sí. La negociación incompatible es un delito que está previsto actualmente en el Código Penal, que busca sancionar a aquel funcionario público que, aprovechándose precisamente de su posición, de su cargo, gestiona o realiza alguna acción para beneficiarse de manera directa. Pero esta gestión o esta acción también, de acuerdo con lo que establece el Código Penal, incluye la acción de interesarse, ¿no?
de promover, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? En ese sentido, bueno, sí, en ese querías sentido, decirme algo, quería sí. preguntar yo, lo que dicen muchos analistas políticos, algunos exparlamentarios, yo leía, por ejemplo, a Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene un recorrido amplio, y decía que un congresista no puede promover, proponer, votar y aprobar una ley que le favorezca directamente. Al menos por decoro debieron inhibirse de votar. Sí, mira, además existen antecedentes en el Parlamento, ¿no? Y este caso además es muy particular, yo creo que es un precedente que nos va a servir en adelante. ¿Por qué? Porque hay que mirar el trámite legislativo, es decir, desde que se presenta la propuesta hasta que llega a ser una ley. Si nosotros revisamos efectivamente la denuncia constitucional que hace la fiscal de la Nación, ella se refiere puntualmente a los congresistas en su condición de miembros de la Comisión de Defensa, ¿no? Entonces, si yo miro la votación en la Comisión de Defensa de estos 5 congresistas, que son los que se beneficiaron directamente, además de los otros miembros que votaron pero que no se beneficiaron, ¿no?, directamente porque no son militares ni policías en retiro. Ellos votaron a favor de un dictamen que efectivamente les favorecía. Entonces, cuando este tema ya va al Pleno, es decir, ya el total de número de parlamentarios tiene que votar, estos congresistas se abstienen, estos 5 congresistas. Entonces ya eso genera una suspicacia, es decir, si ellos en la comisión especializada, que es la Comisión de Defensa, votan a favor de esta ley que les favorece y luego en el Pleno no siguen o no son consecuentes con lo que votaron previamente, pues creo yo que habrá un mínimo de conciencia de que lo que estaban haciendo no estaba necesariamente en el marco de lo correcto, por lo menos hablando éticamente o mirando lo que antes ha ocurrido en el Parlamento, ¿no? Y eso es lo que precisamente se recoge en esta denuncia constitucional que hace la fiscal de la Nación, ¿no? Porque claramente la fiscal de la Nación tiene formación jurídica, sabe que previamente había una sentencia del Tribunal Constitucional, pero además, mira, si nosotros revisamos la ley que aprueba el Congreso, esa ley deroga una ley previa, y esa ley previa establecía que efectivamente los exmiembros, las personas que ocupan un cargo público de elección popular y que además han sido militares o han sido policías, sí podían hacer esta doble percepción, pero acotada a temas vinculados con la seguridad nacional, con la defensa, no así para cualquier otra función, ¿no? Y esta ley, que los beneficia directamente a estos 5 congresistas, lo que hace es derogar esa norma para que efectivamente se pueda abrir el abanico y ellos puedan trabajar en cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, a su criterio, sí habrían incurrido los parlamentarios en esta negociación incompatible. En mi criterio yo diría que, en todo supuesto, esta es una denuncia constitucional, es decir, la fiscal de la Nación no es un juez. Lo que le está pidiendo al Congreso es precisamente una autorización, porque los congresistas tienen esa prerrogativa constitucional, para que puedan ser investigados y en su oportunidad un juez evaluará si efectivamente aquí hay una negociación incompatible, ¿no? Si efectivamente hubo una intención, ¿no?, deliberada de aprobar una norma aprovechando una condición ventajosa para beneficiarse directamente, ¿no? Pero hay 2 aristas, ¿no? Porque mientras hay una, digamos, resolución del TC, hay otra también óptica que se puede ver como usted la está explicando, pero además también está el factor ético, ¿no? Sobre todo, estimado Ricardo, ¿no? Porque el Congreso no es un ente jurisdiccional, el Congreso es sobre todo un ente político. Y en la política, los criterios de conveniencia, de oportunidad, son absolutamente permanentes de ser observados, ¿no? El señor Quiabra, el señor Azurín, el señor Montoya, como te decía antes, votan casi de manera contradictoria en 2 etapas del trámite legislativo que aprueba esta norma, ¿no? Entonces yo creo que precisamente realizan un acto de enmienda en el Pleno cuando se abstienen, precisamente porque son conscientes que lo que estaban haciendo no era correcto, porque si fuera así, efectivamente no hubiesen votado inicialmente a favor de la norma y luego se hubiesen abstenido, ¿no? Y claramente esto iba a generar una situación como la que estamos nosotros conociendo ahora, ¿no? Que es esta denuncia constitucional, porque yo no diría
que ya podríamos evidenciar que hay una negociación incompatible directa, pero por lo menos sí es necesario que se investigue, que se conozca, ¿no? Ahora, el presidente del Congreso ha dicho que podría haber una infracción constitucional de parte del Ministerio Público como consecuencia de esta denuncia. Y es más, ya incluso algunos parlamentarios involucrados en el caso han dicho que van a presentar una suerte de contrademanda constitucional contra la titular del Ministerio Público. Yo espero que no lleguemos a esa situación. El Congreso de la República finalmente va a conocer esta denuncia constitucional. Esto va a pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ellos incluso en esta etapa pueden archivar la denuncia, tienen toda la prerrogativa de poder hacerlo. Pero sí creo que es un pésimo mensaje el hecho de que la respuesta del Parlamento a esta denuncia sea, pues vamos a contradenunciar, ¿no? Y además actuando como juez y parte, porque la denuncia constitucional precisamente los involucra a ellos, particularmente a la congresista que inicialmente mencionó que ya se encontraba preparando la denuncia constitucional. Las denuncias constitucionales son mecanismos de control político, pero para fortalecer la democracia, para mejorar nuestro sistema de equilibrio de poderes, no son para ser utilizadas, ¿no?, como una suerte de afrenta, de chantaje o de amenaza. Creo que en ese sentido, hacer este anuncio me parece negativo en todo sentido. Creo que lo correcto es que finalmente el Congreso tramite y si lo considera que no es correcto, pues lo desestime. Algunos constitucionalistas que han sido miembros del TC decían en las últimas horas de que la pensión es un derecho inalienable de por vida de un ex uniformado, sea policía o militar. Entonces, y bajo ese argumento se esgrime de que no se incurre en ningún delito el percibir tanto sueldo como pensión. Claro, pero es que en la negociación incompatible puntualmente no se va a discutir esta incompatibilidad entre el concepto de sueldo o de pensión, ni tampoco si el presidente del Tribunal Constitucional se aplica o no, sino efectivamente si hubo la intención de estos parlamentarios de aprovecharse de esa condición para aprobar una norma que los beneficiaba directamente, ¿no? Entonces, esa es la inconducta. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, si una persona, un exmilitar o un policía, es designado ministro de Estado, luego hay otro ejemplo, o si un exmilitar, como muchos que lo hay, son gerentes de seguridad ciudadana, o sea, jefes de serenazgo en distritos, tengo entendido, porque he hecho algún curso de información, sí perciben doble ingreso, o sea, sí perciben, por ejemplo, un jefe de serenazgo como gerente de seguridad ciudadana del municipio y a la vez sigue percibiendo su pensión como militar. Sí, y eso incluso antes de la aprobación de esta ley. Ajá. ¿Por qué? Porque había una ley vigente previa, como te decía, esta ley la deroga precisamente, que permite esa posibilidad, pero acotada a estos temas, o sea, a la seguridad nacional, a la defensa, a la seguridad ciudadana, ¿no? Por eso es que precisamente, como mencionabas tú, efectivamente habían exmilitares, policías que actuaban como jefes de estos sectores, de estas direcciones, ¿no? Y precisamente porque esa norma limitaba el ejercicio profesional solamente a esos aspectos, es que esta nueva ley termina derogándola y más bien abre el abanico para que puedan laborar en realidad en cualquier actividad más allá de solamente temas de seguridad ciudadana, ¿no? Bien, entonces esto, bueno, finalmente está en manos del Congreso y va a ser un poco, sí, a ojo de buen cubero va a ser un poco difícil que prospere la denuncia, lo que sí podrá prosperar es la contradenuncia. Sí, porque recuerda tú que para poder tramitar una denuncia constitucional, pues se requieren mayorías calificadas, ¿no? Y la verdad es que viendo los antecedentes y además los congresistas, ¿no?, que son acusados, pues tienen bancadas que en conjunto son una mayoría, ¿no? Entonces yo diría que esto se va a desestimar pronto, ¿no? Correcto. Doctor Gutiérrez, hay otro tema que se viene la próxima semana, el lunes. El Poder Judicial va a resolver el caso de Antauro Humala y su partido, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones pidió la disolución porque ya todos, bueno, muchos conocemos que hay una serie de cuestionamientos contra Antauro Humala, ¿no?, ¿verdad? Y además los criterios que tiene su agrupación política. ¿Qué situación se avisora sobre este particular? Bien, esta es una opinión. Finalmente vamos a conocer la resolución en los próximos días, como bien has referido. Yo diría que el Poder Judicial se va a reafirmar, ¿no? Yo creería que va a confirmar lo que en su momento la Sala Constitucional resolvió, en el sentido de declarar la ilegalidad del partido de Antauro Humala, porque existen más que indicios, sino más bien evidencias, hechos y además de mucha larga data, de modo sistemático,
de la conducta antidemocrática del líder de este partido, ¿no? Independientemente que sea, como en su momento lo dijo el Jurado Nacional de Elecciones, solo un militante, ¿no? Que no representa a todo el partido. La realidad es que por el propio nombre diríamos que sí hay un liderazgo, una representación directa del señor, y no advierto en todo caso en esta apelación que formuló en su momento el partido que hay algún hecho nuevo, algún hecho categórico que pueda hacer variar la resolución previa, ¿no? Yo diría en todo caso, como decía al inicio, que se confirmaría esta situación de ilegalidad y con eso ya el partido terminaría retirándose del registro de organizaciones políticas y también que se efectúe esta orden de que se cierren todos sus locales partidarios a nivel nacional. Pero Antauro Humala podría postular por otra agrupación política. Yo diría que en principio no, porque ya los plazos, ¿no?, para poder renunciar a los partidos políticos y poder integrar a otros, ya sea como invitados o como militantes, ya vencieron, igual también para el caso de las alianzas, también para integrar las planchas presidenciales. O sea, creería que la situación del señor Antauro Humala, para poder tentar un cargo político en las próximas elecciones quedarían desvanecidas, ¿no? En todo supuesto, siempre él tiene la posibilidad de poder plantear un recurso judicial, ya sea un amparo, ¿no?, para pedir la inaplicación de esa sentencia o la nulidad, y por otro lado también seguramente pedirá o ejercerá el derecho frente al Jurado Nacional de Elecciones para que haga algún tipo de interpretación sobre las leyes vigentes, ¿no? Pero yo diría que el asunto, por lo menos desde mi modo de ver, es claro, ¿no? El señor se ha esforzado mucho también en evidenciar una conducta antidemocrática. Mira, tú no sé si lo recordarás, él hasta ha planteado esta idea de que hayan campos de concentración contra los inmigrantes, ¿no?, que se puedan asesinar o plantear penas de muerte sin juicio a los expresidentes, ¿no? Claramente ideas o en todo caso propuestas que contradicen directamente cualquier modelo democrático, ¿no? Correcto. Y estamos ya, digamos, cada vez más cerca de lo que va a ser la convocatoria en abril del proceso electoral. Frente a esta, cantidad de partidos políticos, 39 que están en el partidor y probablemente lleguemos a 50, conforme continúe el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué posibilidades hay de poder reducir ese número? Porque cada vez los tiempos son más cortos, pero el tema de las alianzas, de esta posibilidad que el Congreso pueda todavía permitir alianzas políticas entre partidos sin afectar el tema de la valla electoral. Yo pienso que de todos modos va a ser inevitable, ¿no?, que los partidos se tengan que acercar, ¿no? Todavía la verdad es que el panorama es muy incierto. El Congreso ha tenido la ocasión recientemente de poder extender los plazos precisamente para la temática de las alianzas y también incluso de las militancias en los partidos, pero no lo ha hecho, ¿no? Entiendo que porque las bancadas ahora representan a partidos políticos, pues que lo que menos buscan es tener competencia, ¿no? Claro. Sin perjuicio de ello, la verdad es que mirando los antecedentes previos, pues nada está dicho al final, ¿no? La Comisión de Constitución hasta ahora sigue tramitando proyectos de ley en ese sentido. Probablemente tengamos alguna sorpresa más adelante, pero por lo pronto, considerando este número de partidos, creo que ya vamos en 41, lo que tú manifiestas que es la proyección 50 partidos es lo que razonablemente se espera que tengamos. No es saludable bajo ningún punto de vista, ¿no?, porque tenemos ya un parlamento fragmentado en varios periodos, ¿no?, y el resultado no ha sido el mejor, y eso es precisamente producto de esta proliferación, yo diría irresponsable, muy informal de partidos políticos que hay en la actualidad, ¿no?, donde más se trata de alianzas con intereses distintos, claro, a intereses políticos o de interés público, ¿no? Perfecto. Doctor Raúl Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en su calidad de abogado constitucionalista. Gracias, Ricardo. Encantado. Volveremos a conversar en otro momento. Por supuesto. Muchísimas gracias. El doctor Raúl Gutiérrez entonces con nosotros. Vamos a ir a una pausa y al retorno vamos a hablar sobre el amor en tiempos de redes. Y como lo ven ustedes, las parejas cada vez crecen más, pero también crecen más los amores virtuales. Así que sobre el particular hablaremos con el doctor Manuel Saravia, que es psicólogo y director del Instituto Gestal de Lima. Con eso y más retornamos. Bien, volvemos para hablar sobre el amor en tiempos de redes. Atrás quedaron el romanticismo, atrás quedaron los poemas, atrás quedaron las cartas,
cuando uno era joven y enviaba a la chica que más le gustaba. Ahora todo es vía online. Hay parejas que incluso se conocen más por online que de manera presencial. Vamos a hablar qué está pasando, sobre todo con los jóvenes, que incluso llegan a exponer hasta sus relaciones amorosas a través de las redes. Estamos en contacto con el doctor Manuel Sarabia. Él es psicólogo y, como sabemos todos, director del Instituto Gestal de Lima. Doctor Sarabia, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bien, ahora los contactos son vía chat, vía Instagram, vía WhatsApp, y es así como van creciendo las parejas virtuales. ¿Qué ha ocurrido con, sobre todo, los jóvenes de esta generación en el que el amor es meramente virtual? Efectivamente, Ricardo, y recordemos que esto se ha visto fortalecido con la pandemia, ¿no? La virtualidad llegó efectivamente para quedarse, y es así como vemos a muchos jóvenes todo el día o muchas horas del día en las redes sociales, en las diferentes plataformas, ¿no? Llámese TikTok, Instagram, y en el caso de las personas con más edad, por el Facebook, ¿no? Interactúan, se enamoran, a veces también los jóvenes, aunque parezca mentira, usan aplicativos para conocer personas, y como todo en la vida tiene sus ventajas y sus riesgos también, Ricardo. Claro, ahora muchas parejas consiguen estas aplicaciones justamente para hacer amistad, para sus primeros encuentros, para sus primeras relaciones, para este contacto. ¿Cuál es el temor? Antes, a ver, doctor, en nuestras épocas costaba un poquito de trabajo cortejar a una chica, ¿no? Había que ingeniárselas para poder verla. Sin embargo, ahora todo parece incluso ser más fácil. Bueno, definitivamente son otros tiempos, en algunos casos es mucho más rápido, hay decisiones a veces bastante impulsivas, sin planificarse. No podemos generalizar, pero sí hay un sector de la población que de repente hace las cosas más rápido. Y bueno, y la ventaja también de las redes sociales es que personas que de repente en otro tiempo, donde no existían las redes sociales, no tenían la posibilidad de volver a verse más. Sin embargo, hoy, a través de las plataformas, hay personas que se pueden reencontrar, ¿no? Así como podemos conocer nuevas personas, también hay personas que pueden reencontrarse. Ahora, ¿estos amores pueden ser duraderos? ¿Por qué utilizar una plataforma digital y no el cara a cara, el estar presente una con otra persona? Claro, como que nos hemos acostumbrado a esta virtualidad, y hay personas que más bien empiezan a hacer resistencia, ¿no? Con el tema de la virtualidad, y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, así como quiero las clases presenciales, también quiero una relación donde podamos vernos, tocarnos, y no solamente a través de la virtualidad. Efectivamente existen, Ricardo, muchas parejas en el Perú y en el mundo que manejan su relación a través de la virtualidad, pero en ese caso lo que se sugiere es que no sea por un periodo muy largo, que no sea por mucho tiempo, sino más bien tiene que tener metas y objetivos claros, fijos de cara al futuro, ¿no? Ahora, también no nos quita esa socialización las personas el estar pegado a las redes sociales. Sí, definitivamente, y hay que decirlo, Ricardo, hay personas que, sobre todo jóvenes, que se manejan muy bien a través de las plataformas, pero cuando enfrentan a un público, a veces tienen dificultades. Y eso es parte de lo que nos ha traído también la pandemia, ¿no? De que muchos niños, adolescentes, que tienen dificultades para relacionarse, cuando salimos de la virtualidad y entramos en la presencialidad, empezaron a aparecer una serie de problemas, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, en el amor, ¿no? De repente por ahí hay muchos jovencitos, chicos o chicas que tienen dificultad para interactuar porque están como más habituados a la parte, digamos, virtual, ¿no? Ahora, todo esto nos ha traído cosas como la ansiedad, por ejemplo, que se nota cada vez más en los jóvenes. Sí, efectivamente. Hay que recordar que, Ricardo, que los dos problemas, los dos desafíos más grandes que tenemos en nuestro país en el tema de salud mental
son ansiedad y depresión. Y efectivamente, muchos jóvenes en este momento, además como consecuencia del abuso de las redes sociales, para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, personas que a veces hay chicos que no duermen porque están mirando de repente las redes sociales hasta tarde o comunicándose con sus amigos o con su pareja en este caso, y lamentablemente pues no tienen una buena calidad de sueño. Las mismas redes sociales también producen cierta ansiedad cuando hay un abuso, ¿no? Un abuso de la tecnología en este caso, ¿no? Y el Instagram se ha convertido en el gran aliado de los jóvenes, ¿no? La mayoría de ellos, o digamos del consumo de Instagram, oscila entre los 18 y 30 años aproximadamente. ¿A qué responde esta marcada preferencia de los jóvenes por esta red social? ¿Qué los cautiva a diferencia del Facebook o de cualquier otra? En el caso del Instagram es una red mucho más visual, ¿no? Yo creo que en el Instagram se venden muchos estereotipos de belleza, se vende éxito, se vende felicidad, y es como que los jóvenes buscan este reconocimiento social, ¿no? Buscan ese reconocimiento social y además también hay que decirlo, hay diferentes códigos a través de, por ejemplo, mirarse, seguirse, mirarse, mandarse corazones, fuego a través de las historias. Son maneras que tienen los jóvenes de interactuar, de enamorarse en algunos casos, o de conocer, ampliar en este caso su círculo de amigos, ¿no? Correcto. Doctor Manuel Sarabia, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Bueno, gracias a ti, Ricardo, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, las nuevas modalidades del amor a través de la virtualidad. Gracias, nos despedimos hasta el lunes, pero no se muevan, ya está Eric Guerrero para contarnos las últimas al cierre. Muy buenas noches.